Aquí estamos de vuelta. Sí, se cayó, perdón. Buenas noches, de vuelta. Siempre con estos problemitas de la transmisión. Es un miércoles 16 de julio del 2014. Un miércoles, día de Mercurio, día de Odín, 16, día de la fortaleza destruida, 16, día de la vulnerabilidad. Así que podemos decir que vi a una bella mujer llena de nombres de blasfemia. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, como los obispos y los cardenales. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y en su frente un nombre escrito: Misterio Babilonia, la madre de las abominaciones en la tierra, según el libro de las Revelaciones 17:15. Y nos vamos al libro de las Revelaciones, llámese Apocalipsis, San Juan, etc. Y vamos a ver qué dice la Torá o la Biblia o la Vulgata. Me van a disculpar, pero tengo la versión de la Teología de la Liberación, entonces hay algunas cosas que no son textuales como en las Biblias más comunes. Entonces vino de los 7 ángeles de las 7 copas y me dijo: ven, que te voy a mostrar el juicio de la famosa prostituta que se sienta al borde de las grandes aguas. También tenemos, por ejemplo, en las cartas españolas y en el tarot, la figura de la reina de copas. Con ella pecaron los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se emborracharon con el vino de su idolatría. El ángel me llevó en espíritu al desierto. Era una nueva visión. Había ahí una mujer sentada sobre una bestia de color rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia estaba cubierta de títulos y frases que ofendían al Elohim. La mujer vestía de púrpura y escarlata y resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de cosas repugnantes, las secreciones corpóreas de otros, de la tierra, de otros dioses, que eran las impurezas y la lujuria de la tierra entera. En su frente, en su aura, se podía leer escrito en forma cifrada: Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas y de las abominables ídolos del mundo entero. Y observé que la mujer se había embriagado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, que ya al rato hablaremos de esto de los santos. Esta visión me dejó muy sorprendido, pero el ángel me dijo: ¿por qué te maravillas? Voy a explicarte el misterio de esta mujer y de la bestia que la lleva. La de las 7 cabezas, la de los 10 cuernos. La bestia que has visto era, pero ya no es. Sube del abismo, pero camina hacia su perdición. Los habitantes de la tierra, cuyo nombre no fue escrito en el libro de la vida, desde la creación del mundo, se asombrarán al descubrir que la bestia era, pero ya no es, y pasa pronto. A ver si ustedes lo adivinan. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que la mujer está sentada. Aquí déjenme decirles que hay muchas ciudades que tienen 7 colinas, pero una de las principales, y que además tuvo el nombre de la Séptima Montum, fue precisamente Roma. Y son también 7 reyes, de los cuales 5 han caído ya. Estamos hablando de 7 reinos antiguos, de los cuales 2 todavía preservan. Y cuando llegue, habrá de durar poco tiempo. La bestia que era y ya no es,
hace el octavo, pero es uno de los 7 y camina hacia su destrucción. Los 10 cuernos son 10 reyes que todavía no han recibido el reino. O sea, que todavía tienen que ser coronados o ganar la elección, pero tendrán poder por una hora junto a la bestia. Persiguen todos una sola meta y pondrán su autoridad y sus fuerzas al servicio de la bestia. Harán la guerra al Cordero, pero el Cordero Solar los vencerá, porque es Señor de señores, Rey de reyes, y con él vencerán los suyos y los llamados elegidos que se mantienen fieles, etcétera, etcétera. Así es, está sentada sobre Roma. Otra referencia muy interesante a esta cuestión es que señalen que está vestida de púrpura y de escarlata. Habría que señalar varias cosas. En la antigua Sumeria muy difícilmente los sumerios se vestían de púrpura y escarlata, pues el pueblo generalmente en algún momento vestía con pieles de oveja. La toga púrpura y escarlata se dio en la República Romana precisamente cuando los emperadores se volvieron tiránicos y derrocaron a la República con el régimen del imperio. Es así que solamente el emperador de Roma podía vestir el manto púrpura. En nuestra civilización occidental o en nuestra influencia por lo occidental, leemos más claramente que pues Babilonia puede referirse no solamente a la antigua ciudad que fue destruida en base a sus propios hábitos, a la desertificación y al depósito de sal sobre los canales y sobre las tierras de cultivo. Obviamente después vino la revuelta, después de Sumer, vino la revuelta de los acadios y de las ruinas de Sumer se erigió el imperio asirio. En un momento dado en que empieza el relato, la Torá, la Biblia, la Vulgata, se sitúa en Babilonia. Babilonia como la ciudad de Nimrud. Nimrud, rey de Babilonia. Así que aquí tenemos a Nimrud, ¿no? Que fue gran cazador frente a los ojos de Yahvé. Es curioso, porque si lo vemos en la genealogía, pues no te sabría precisar si es un enliita o es un enquiita. Pero si es ante los ojos de Yahvé, los cristianos y los católicos lo toman, y sobre todo la mayoría de las diásporas de los judíos, lo toman como que Nimrud desafió a Yahvé. Otras personas lo toman como que era grande ante los ojos de Yahvé. Entonces, depende, ¿no? De la concepción que podamos o desde donde lo queramos apreciar. El chiste es que Nimrud se erige como gran gobernante de Babilonia, heredero de otras tradiciones, de la tradición de Marduk, de la tradición de Mardoqueo, que sería lo mismo que Marduk, nada más que digamos que romanizado, latinizado, de la misma tradición de Baal, de Moloch, etcétera, ¿no? La adoración a estos dioses por medio de los holocaustos. Y es precisamente en el gobierno de Nimrud donde surge también del linaje de los Anunnaki, que no del linaje de los gigantes, como sería Nimrud, ¿no? Supuestamente el patriarca Abraham en la ciudad de Ur. Nimrud en Babilonia y Abraham en Ur.
Y así es que se inicia, pues digamos que un periodo de desobediencia hacia Nimrud. Nimrud gobernó con severidad y desposó a la famosa, muy famosa Semiramis. Vamos a ver qué nos dicen por el chat antes de continuar. Uno de los invitados nos comenta que hoy es 777. Qué buen número, ¿no? Pero 7, hoy es un 16. Bueno, es que un 16 es un 7. Tienes toda la razón. De hecho, hace 9 días también hubiera sido un 777. En la Biblia prácticamente se le denomina Nimrud, mi estimada Grisel, que nos pregunta. Y Lady Arsen nos dice: sumerios, acadios, asirios, babilonios son la onda. Esos canijos, dice Grisel, pero todas las culturas son canijas en este sentido. Pues sí, ¿no? A todas se montan en el macho cabrío. Y bueno, pues si atendimos al programa de Lady Arches el lunes, nos habló de las cruces solares, etcétera. Y aquí a su derecha de la pantalla o su izquierda anatómica tienen ustedes el símbolo de Anu, la intersección de las cruces, de la cruz divina y la cruz mundana, al igual que en la bandera de Inglaterra, al igual que en la bandera, no, bueno, perdón, no en la bandera de Inglaterra, en la bandera del Reino Unido, porque la bandera de Inglaterra nada más es una cruz roja sobre un campo blanco, que si la unes con la de Escocia, que es una X azul en un campo blanco, pues te dará la intersección de estas dos cruces. De la cruz solar, ¿no? Que pues la veremos evidenciada hasta nuestros días en diferentes culturas, diferentes momentos, también llevada hacia Europa, pues por pues diversos tribus de caucásicos, germánicos, fenicios, tracios, etcétera, ¿no? Hasta los mismos celtas tenían esta cruz solar. Y Lady Arsen nos dice: se me olvidó mencionar la cruz azteca en el video. Sí, la cruz maya, ¿no? El Axis Mundi, efectivamente. Pero bueno, siempre se nos escapará algún detalle. Tenemos que Nimrud tiene en una mano una rama, que curiosamente, pues, también es una especie de cruz, ¿no? Nos evoca un poco a la cruz de Caravaca, ¿no? De triple o de doble travesal. Lleva también un ciervo en la mano, ¿no? Porque además ya dijimos que Nimrud era un cazador. Entonces, una vez erigida la civilización, pues esta cuestión que está expresada en el conflicto Ain-Kabir entre una civilización agraria y una civilización de cazaderos que se vuelve también ganadera de alguna forma, se ve rebasada. Así que habíamos dicho que precisamente Nimrud contrae nupcias con Semiramis. Semiramis, que se le puede pensar o se le puede equiparar a la diosa Inanna, a la diosa madre, o sea, tiene las características de la diosa madre, de la diosa hija. Como en Europa, pues hay una trinidad de dioses antiguas, ¿no? Que se ve que todavía persiste en el Wicca, como por ejemplo. Así tenemos que hay diversas trinidades. Tenemos primero a Semiramis, la madre antigua de Babilonia, y diosa y madre de Nimrud, porque además de ser la esposa, pues también era la diosa madre. Entonces, ya saben, ¿no? Estos linajes de cochinones. Del otro lado, pues a la manera de un fauno, tenemos a Nimrud, ¿no? Coronado con unos cuernos, dos cuernos para Nimrud de alguna manera, un solo cuerno para Tamuz, generalmente central. Semiramis, obviamente, ¿no? Pues coronada con la luna, ¿no?
con, si fuera un mudra, sería la mano de Bor. Y bueno, pues ellos contienen al mundo. Y abajo del mundo, curiosamente, está Tamuz. Este ángel, por favor, recuerden dónde está Tamuz en esta imagen. El hijo, alado como un ángel, porque esta imagen la vamos a volver a ver a continuación. Mientras tanto, pues bueno, esta cuestión de que hay hay un jerarca que contrae matrimonio y que tiene y que tras la muerte de este jerarca la mujer tiene un hijo, ¿no? Y dice que es el hijo del monarca, el hijo del dios y por lo tanto divino. Pues lo vamos a ver también en otros momentos, ¿no? Y en otras culturas. Y este fenómeno se replica en las ciudades de los alrededores, mutando de nombres, ¿no? Obviamente, Babilonia con su hijo Tamuz, ¿no? Así tenemos otros, desgraciadamente las letras no se ven muy bien, pero bueno, se instaura el culto de la diosa y el hijo. Y tenemos un reflejo de todo esto en diferentes culturas. En la cultura persa, en la cultura del Indostán. Aquí tenemos a la famosa Diana de los Efesios, ¿no? Con sus múltiples senos. Aquí tenemos también, ¿no? Otra de estas. Esta de los múltiples senos, pues obviamente no podemos evitar tener una correlación con la misma Coatlicue, ¿no? La cual es pródiga, la mujer de faldas de serpientes, y que también tiene varios senos con los que amamanta, ¿no? Al hijo. Y la imagen del hijo siempre representada en todas las culturas. En algún momento dado, Freud, como por ejemplo, con todo su conocimiento de los clásicos, ¿no? Edipo, Medea, etcétera, pero realmente no le cayó el 20. No tuvo el momento heurístico hasta que viajó a Italia y empezó a entrar a las iglesias italianas, ellos están católicos, y ver las imágenes de la Madonna con el niño. Entonces ahí inmediatamente, ¿no? Le cayó el 20 y elaboró toda su teoría del complejo edípico, etcétera. Y obviamente, pues se brincó a los clásicos para tener alguna nomenclatura. La historia cuenta que Semiramis dio a luz a un hijo, ¿no? Lo más curioso es el paralelismo o antiparalelismo que tiene Semiramis con Isis. Isis, esposa de Osiris, presenció cómo Set destruyó a su esposo, el dios Osiris, en 14 pedazos, múltiples pedazos, y estos fueron esparcidos por todo el mundo, hasta que en un momento dado Isis fue y los recogió y los anudó todos con un tiet. Y bueno, pues tuvo un hijo llamado Horus. De esta misma forma, Semiramis, después de muerto Nimrud, tiene un hijo llamado Tamuz, conocido en otras tradiciones como Dumuz, Dumuzi. Tiene varias nomenclaturas. Y pues al final es la misma Semiramis. Vamos a ver por aquí qué nos dicen. Pues sí, todos son como clones, mi estimada Lady Arches, copia de la copia, y es un fenómeno que se replica. Arturo Salda nos dice, y la Estatua de la Libertad, obviamente, la mujer de la compañía de cine, que era supuestamente, bueno, ha sido varias, ¿no? La última es supuestamente la esposa de uno de los productores ejecutivos de la compañía, pero obviamente sí, estamos hablando de la misma mujer coronada en el cielo. Y bueno, pues
Antes que nada, y antes de brincarnos a la cristianización, ¿qué había en Roma? Bueno, pues en Roma había un culto dedicado a algo que ellos llamaban la Magna Mater, que no es otra cosa más que la Gran Madre. Y obviamente nos vamos a encontrar en toda Europa repercusiones de una diosa madre, mucho antes de que fuera instituida por el cristianismo oficialista católico. La Magna Mater, pues era prácticamente festejada en mayo y en junio, precisamente. El calendas y todas estas cuestiones tienen su origen en los festividades y de las fiestas a la Gran Madre, ¿no? A la Gran Madre que es la diosa, a la Gran Madre que es Gea, a la Gran Madre que es Tiamat, relacionada, ¿no? Pues con personajes vivos o con simbólicos. Entre los romanos, obviamente, como ellos adoraban a Marte, pues sus cuestiones de culto a la Magna Mater eran prácticamente simbólicas y los sacerdotes que estaban a cargo de esto eran prácticamente todos galos, de las Galias. En un ritual de eufórica entrega, ellos corrían y al acabar esta loma, ¿no? Agarraban sus testículos y ellos mismos se castraban y le ofrendaban sus testículos a la Magna Madre, que también aquí la podemos ver en su representación, digamos, de los galos romanizados, como la Magna Gali, ¿no? Y bueno, pues obviamente los romanos no iban a hacer eso, ¿no? Y como ya los galos eran una sociedad, pues, ocupada y subalterna de los romanos, ¿no? Herederos de aquellos antiguos y míticos celtas. También en otras culturas, ¿no? Y en todas tenemos a la diosa, ¿no? Tenemos a Frilla, a Frigge, en fin, ¿no? Diosas germánicas. Tenemos a la diosa etrusca Vática, que precisamente da su nombre al Vaticano y a esta colina, que es una de las 7 colinas en que la ramera está sentada. Y pues que es un reflejo, obviamente, de cuando la misma Semiramis tiene que bajar al infierno, ¿no? Por Dumuzi. Y ya habíamos platicado en algún otro espacio que hay diversidad de relatos basados en esto. Y obviamente, pues también Semiramis, o la diosa en cuestión, aparte de ser coronada reina del cielo, también es coronada de alguna u otra forma reina del inframundo. Así que tiene un paralelismo con Perséfone y Perséfone con la Vática que ya referíamos. Tenemos aquí a cuadro, hablando de serpientes, de dioses serpientes y de madres, a la diosa Mari, que curiosamente, como muchas diosas madres de los cultos solares, empiezan con la letra aramea o hebrea mam, que persiste hasta hoy en palabras como madre, manantial, etcétera. Y Mari, que no tiene ninguna relación con María, curiosamente, es una diosa de los antiguos habitantes del País Vasco, la cual es la diosa de la tierra y de la verdad. Y Mari surgió de las entrañas de la tierra, ¿no? Si han visto esta película de las brujas de Sugarramurdi, habrán visto gran parte de de la parafernalia de la diosa Mari. Del mar surgió del mar surgió el dios marino Sugar. Y Sugar era una serpiente marina que fecundó a Mari. Y de ahí nacieron los gigantes, porque también hay gigantes en la mitología vasca. Y de ahí surgieron, si me permiten,
Y de ahí surgieron, por ejemplo, curiosamente me habló mi mamá. Un momentito. Y de ahí surgieron los gigantes, los yantiles, que eran como protohumanos, una especie de homínidos, ¿no? Que relacionan con los pie grande, etcétera. Y había cíclopes, y había sirenas, lamias, etcétera, ¿no? Toda una serie de seres, pues como quiméricos y cuasi divinos. Un momentito, por favor. Bueno, es que estoy en medio de un programa. Déjame apuntar. Estoy al aire. ¿Mande? No, 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 pues dámelo de una vez. Ok. Te hablo de un ratito, porque estamos al aire. Bueno, ok. Listo, perdón. Una disculpa, entró una llamada. Hablando de los vascos. Ok, entonces pues Mari había sido fecundada por Sugar y si vemos en su mano pues tiene al sol, ¿no? Y da origen al hijo del sol, al dios solar. En otras, o sea, tradiciones tenemos la misma representación, ¿no? Una diosa que porta un cáliz. Esta misma diosa que tenemos a cuadro, generalmente o en otras representaciones tiene la cabeza cortada y brota sangre de su cuello y de la sangre que brota de su cuello la sirve en un cáliz y la ofrece al sol. Y bueno, pues habíamos dicho que Dagon había salido digo que Suga había salido del mar. Y así que tenemos también otro personaje muy pintoresco que incluso se menciona, por ejemplo, Lovecraft menciona a este Dagón en algunos de sus cuentos, ¿no? Sansón derribó el templo de los filisteos, que era un templo erigido a Dagón. Inmediatamente pues nos hace la referencia a Neptuno, a Poseidón y muy curiosamente en la mitología de la Atlántida nos dicen que era el reino de Poseidón o de Neptuno para los romanos, Poseidón para los griegos, Dagón para los filisteos y que Dagón había casadose con una Oceánide, ¿no? Y que había tenido 12 pares de gemelos. En un sitio tan lejano como Mauritania, donde está el ojo de Dios o el ojo del cielo, que también es una serie de aros concéntricos que simulan alguna isla periférica de la Atlántica perdida en el desierto de Mauritania, también tenían el culto de los Dogón, parecido, ¿no? Dagón y Dogón, que eran seres que bajaban del cielo y que tenían apariencia de hombres pez, lo cual es muy interesante, porque parte de la parafernalia de este culto pues se ha permeado a la Iglesia Católica.
¿no? Tenemos el uso de la mitra, ¿no? Alguna especie de sombrero siempre para cubrir sus cráneos elongados. Vemos que tiene cola de pescado, lo cual pues en la mitología griega se les llamaría los tritones, ¿no? Las sirenas y los tritones, o los Murdinved en Alemania. Las lamias en los vascos. En el eclecticismo brasileño de la cultura nativa con el yoruba se les llama las upiaras, curiosamente. Y bueno, pues, ¿qué era lo que simulaba el pez, no? ¿A qué referencia se tenía al pez, no? Un reflejo de el Mesías crístico o del Mesías solar en la era de Piscis. Sería entonces Jesucristo, y Jesucristo retoma esta idea del pez. Aquí tenemos, por ejemplo, como especie de personaje que además porta, como los sumerios, ¿no? Curiosamente, y como los egipcios, un cubo de la vida en su mano derecha, en su mano izquierda, muy probablemente habría una piñita, y porta una especie de sombrero, ¿no? Que simula la boca de un pez. Ahorita que se quitaron las letras, perfecto. Y vemos que simula la boca de un pez y la cabeza, siendo el resto del cuerpo del personaje el resto del atuendo del pez, ¿no? Y podemos ver que obviamente es escamoso, ¿no? Si analizamos la figura de un papa y pues lo relacionamos con un sacerdote adogón, pues muy probablemente encontremos algunas similitudes. Vamos a ver qué nos dicen aquí en el chat. Dicen saludos a mami. Sí, curiosamente les digo que pues, se manifestó. Y dice, a ver si no me confundí, esta es la Virgen que sale en el Apocalipsis. Ok, ahí empezamos, mi estimado Pato, precisamente haciendo una referencia a Misterio Babelón, que es la que refieren en el libro de las Revelaciones, el Apocalipsis. Y Arturo nos dice, y una serpiente, no raro, exactamente, y una serpiente, curiosamente, tenía que estar presente en una cultura tan distante, ¿no? Shiva, pues parecido efectivamente, nos dice Arturo. Y Jennifer también por aquí, saludos. Y copiar y pegar es dominación mundial, nos dice Arturo. Y Pato nos dice, Jennifer, ¿sabías que la Virgen del Panecillo en Quito es la del Apocalipsis y no la Virgen María como la gente cree? Bueno, pues ya después veremos esta cuestión de dónde está la luna, etcétera. Y bueno, ¿por qué usan esas túnicas? ¿Qué significan? Uy, pues a ver si nos alcanza el tiempo porque iremos parte por parte, ¿no? Este tema da para varios programas. Así que vamos por las túnicas, ¿no? Obviamente, pues el personaje de atrás lo vemos con escamas y el personaje de adelante pues ya con una túnica de lino, etcétera. Realmente todas las culturas vestían de túnica hasta que los turcos inventaron los pantalones, ¿no? Y las tribus de las estepas. Así que antes de eso todo el mundo usaba túnicas en prácticamente todas las culturas. Y bueno, pues tenemos aquí a Dagón, no solamente como relación del culto de los filisteos, sino mucho más anterior, en un sello que hace relación a ya como un personaje conocido en la cultura mesopotamia, ¿no? Tenemos atrás de él a un personaje alado, raro, ¿verdad? Junto con la estrella de 6. Cuando es de 6, acuérdense que es como la de Shamash. Cuando es de 8 es como la de Anu.
como bien nos explicó nuestra querida Lady. Y bueno, pues con una varita señala, ¿no?, al Hasura Mazda, a este ojo que vuela y que checa todo el reino. Y otra vez más tenemos la túnica con escamas de pescado, ¿no? La mitra como una cabeza de pescado. En su mano derecha porta el agua de la vida, que ya se va pareciendo a una torqueta, ¿no? A una especie de torque o a una horquilla, y que después veremos representado como un Ankh. Y en su otra mano, pues la varita mágica de Harry Potter, ¿no? ¿Se acuerdan? Harry Potter tenía una capa de la invisibilidad. Y bueno, pues del otro lado tenemos a una persona de apariencia humana. Y bueno, Mitra también se llama, así como el sombrero papal, que se heredó de este personaje, Dagón. Pues tenemos al dios Mitra, ¿no? Y este típico sombrerito, que lo vemos en los sumerios, lo vemos en los hititas, en los Ixos, lo vemos en la Revolución Francesa. Y bueno, pues aquí tenemos nada menos y nada menos y nada más, lo vimos en los persas, que al dios persa Mitra, domando al toro, ¿no? Por culpa de estos dioses de la edad de bronce todavía tenemos tauromaquia y tauropatía. Y no solamente dioses, las diosas también tienen que ver en el asunto, ¿no? Ya saben que no les gustaban los holocaustos. Y bueno, Mitra es el nombre. Como Mitra es también el nombre que se le da al sombrero papal, ¿no? Que obviamente, pues si lo vemos, tiene forma de boca de pescado. Ahí el autor original de la foto pues nos está señalando precisamente el símbolo de Shamash, el culto a Saturno. Su ropa está llena de cruces de Malta que hacen referencia, como bien nos hizo saber Lady Arches, pues precisamente a la cruz de Anu, a la rueda solar. Y ahí lo tenemos en toda la extensión de la palabra, ¿no? Y bueno, pues, ¿quién alza el cáliz de oro desde la iglesia? ¿Quién en la iglesia se viste de púrpura y escarlata? ¿No? Los obispos y los cardenales. En una antigüedad el escarlata a veces tenía un ligero tono naranjoso y el púrpura algo más morado, ¿no? Así que en muchas caricaturas, sobre todo de los 60 para acá, verán que algunos personajes están vestidos de morado y naranja. Esa es una relación moderna al púrpura y el escarlata del misterio Babilón. Y bueno, ¿y qué más es una mitra? Pues bueno, en honor a este artefacto, a este dios Mitra y a este artefacto que es el sombrero papal, la mitra, pues bueno, exactamente, ya por aquí nos dicen arzobispos, una válvula del corazón se llama válvula mitral debido a su forma. Si la viéramos, así es como si la viéramos si te la pusieras por la cabeza. Si la viéramos, o sea, está vista desde la aurícula, pero si la viéramos desde el ventrículo, pues muy posiblemente veríamos la misma forma, ¿no?, que tiene una mitra. Y esta es la válvula mitral. La otra válvula del corazón, pues se llama la tricuspidia porque es de 3 lenguas, ¿no? Curiosamente, en el corazón llevamos el nombre. Y bueno, pues hay otro apelativo que se le otorga al Papa, ¿no? Ya vimos que lleva el sombrero de Dagón, que lleva la túnica, que lleva un cetro, que lleva un báculo, ¿no? Que lleva cruces de Malta, que lleva las llaves cruzadas, que eso hablaremos en el próximo programa. Pero hay algo muy interesante que también podemos encontrar en este personaje.
Vamos a ver si encuentro la imagen del denario. Muy bien. Aquí tenemos un denario, ¿no? ¿Se acuerdan de aquella frase famosísima de al César lo que es del César y a Anu lo que es de Anu? Pues bueno, aquí tenemos un denario que, si las letras fueran legibles, ¿no? Hubo muchos denarios, ¿no? Diferentes emperadores, diferente moneda, etcétera, ¿no? Porque se supone que el emperador, en el momento en que se asume como tal, es divino. Y es de la misma calidad de los dioses, ¿no? Por lo tanto, aparte de vestirse con la toga púrpura, será coronado con el oro, ¿no? Una corona que simula los olivos, pero es áurica de oro. Esto representa que tiene el mismo grado de los dioses. Y pues, si vemos ay, perdón. Y si vemos, voy a regresarme tantito. Pues oropel no sobra, ¿no? Seguimos teniendo una corona dorada y seguimos teniendo referencias de los colores del imperio. Por ejemplo, Julio Augusto, no, este no es. ¿Por qué te me cambias? Ahí está, no, ahí está. Se me está cambiando solo la imagen. Dice, ¿qué culpa tienen mis válvulas? No, ninguna culpa, nada más tienen el puro nombre. Podemos ver que otra vez se me cambió. ¿Por qué te me cambias imagen? Aquí. Ok. Augusto significaría sagrado. Germánico, porque diría Augerdak PM TRP COPIMP. Todo eso decía alrededor de la moneda. Y si vemos, aunque aquí no se aprecia, pero bueno, las palabras primeras, las primeras letras son AUG, que significa Augusto y quiere decir sagrado, igual que los dioses. La segunda sílaba es GER, G-E-R, que quiere decir germánico o vencedor de los germánicos. Después tenemos las siglas DAC, de Dácito, que quiere decir vencedor de los dacios. Y las siglas más interesantes, aquí donde se alcanza a ver una X, más o menos. PM quiere decir Pontifex Maximus. Y el Pontifex Maximus es un título que heredó el obispo de Roma, al cual después, creo que hasta el siglo XII o XIII, se le empezó a llamar el Papa. Pero se le llamaba obispo de Roma Máximo Pontífice. El título que sigue es TRP, que quiere decir, o sea, Tribum Plebis, que gobierna sobre la plebe, sobre el pueblo. Las letras últimas son COSP, abreviaciones de cónsul P, padre, o cónsul patria, que patria es la nación y patria viene de padre, ¿no? Como Pedro, la piedra. Y bueno, las últimas letras serían IMP, imperator, el emperador. Vamos a ver qué nos dicen por el chat. Sierra, es poco a poco, tú sabrás cómo dar el tema. Sí, es que es un tema muy largo. Después vamos a ver lo de la túnica, el palio.
el incienso, muchas cosas. Así que vámonos de a poquito por poquito para no saturarnos. Y nos dicen por aquí, ¿qué es lo que está en el centro? Ay, no te leí en el momento en que nos lo preguntaste, Arturo, pero ahorita que te tengo a la vista, si me dices qué era lo que me preguntabas, con todo gusto. Arturo Salda nos contesta muy correctamente a obispos y cardenales. Y Pato nos dice, oh, I saw what you did de Palpatine. ¿Ya la iglesia estaba al mando de Roma? Por supuesto. No, en ese momento todavía no. En la imagen de El Denario todavía no. En eso tenemos que hablar de Constantino y de Helena, que ya lo tocaremos posiblemente en el programa que sigue, ¿no? Y es en el momento en que la conspiración de los Flavios, como le llaman, ¿no? De hecho hay un historiador que es de la familia de los Flavios y además es judío. Qué raro, ¿no? Y se llamaba Flavio Josefo. Y los Flavios son estos que se instituirán como la nueva familia que gobernará el Imperio Romano. Y uno de estos es Constantino y su madre Helena, que después será santificada, ¿no? Curiosamente. Y pues hasta ese momento se aceptará o se tomará el cristianismo como religión oficial, entre comillas, ¿no? Y se harán múltiples añadiduras, ¿no? Para que se vuelva una religión o una casa que usa la religión para expandirse de alguna manera, ¿no? Hasta donde sea posible, ¿no? Por eso se llama católica, ¿no? Porque es universal. Déjeme buscar una imagen que tenía por aquí. Y a ver si nos da el tiempo rápidamente antes de terminar esta parte de este programa. Ok, aquí tengo uno. Okay, y aquí tengo otro, se los voy a pasar. Y bueno, en Roma había múltiples cultos, ¿no? Antes que estuviera el cristianismo. Y esto nos va a llevar a los santos. Por ejemplo, hay un San Apolinar, ¿no? Que no es otra cosa más que la santificación de Apolo, por ejemplo. Y así hay muchos ejemplos respecto a cómo se instituyó esta cuestión de los santos, que es verdaderamente muy interesante, ¿no? En un ejercicio de ir sustituyendo el viejo panteón por nuevas divinidades menores, por así llamarlos, ¿no? Por aquí el dato. Y si me permiten, les voy a leer. Tengo por aquí la lista de algunos ejemplos. Porque no solamente la iglesia voltea hacia la Mater Magna o hacia María, ¿no? Sino que también voltea hacia otros personajes. Acordémonos que también María, la madre de Jesús, pues no era cualquier mortal simple, ¿no? Venía de la familia del clan de Elías. Por ende, tendría sangre divina, ¿no? Y pues como en todas estas historias fue visitada por un ángel. Qué curioso, ¿no? Gabriel, que anda metido en todas estas historias del monoteísmo retorcido. Y bueno, pues es así que es importante, ¿no? No solamente como un papel para que los paganos aceptaran a la religión, a la nueva religión que se extendía por Europa, ¿no? Sobre todo los germánicos y los pueblos germánicos, ¿no? Anglosajones, vikingos, sajones, britones,
Bueno, los britones ya para entonces habían prácticamente desaparecido como tales, pero bueno, y todos los pueblos que llegaron a ser escandinavos y que se expandieron por norte y por el oeste de Europa, todos tuvieron que ser de alguna manera cristianizados y aceptar que algunos de sus dioses fueran transformados o de sus deidades en santos. Y realmente es curioso porque para todo hay un santo, ¿no? Tenemos el santo de los actores, que es San Genis, el santo de los arquitectos, que es Santo Tomás, hasta el de los astrónomos, San Cominico, el de los atletas, San Sebastián, el de los aviadores, Nuestra Señora de Loreto. Yo me pregunto cómo designaron un santo a los aviadores. A el de los panaderos, Santa Isabel, el de los banqueros, San Mateo, el de los barberos, San Cosme y San Damián, el de los limosneros, San Alejandro, que curiosamente es de Alejandro Magno, el de los libreros, el de San Juan de Dios, albañiles San Esteban, constructores San Vicente, carniceros, qué horror, San Adrial, choferes San Cristóbal. A San Cristóbal también era santo de algunos clatnes que tenían como dios de la casa a Hermes. Y es por eso que en la mitología del hombre lobo, las balas de plata tienen que ir benditas por alguna cuestión que tenga que ver con San Cristóbal, ¿no? Que por cierto ya me lo quitaron del santoral muy recientemente. Este, y en fin, ¿no? Pues hablábamos de San Apolo o San Apolinar, que acabó siendo el santo de los dentistas, San Lucas de los doctores, San Juan Bosco, el de los salesianos, de los editores, San Andrés de los pescadores, Santa Dorotea de los floristas, Santiago o San Jaco o San Tiago, hay que quitarle el San, Tiago o Jaco, el mayor, que en femenino pasó como en masculino en francés Jacques, en femenino tenemos a Jacqueline, como por ejemplo, ¿no? Santa Jacquelina, ruega por nosotros. Abogados, San Ives, los abogánsters también tienen un santo, los mercaderes, San Jerónimo, pobre San Jerónimo, qué freguita que le pusieron, los mineros, San Francisco de Asís, hermano Lobo, los músicos, Santa Barba, yo pensaba que era Santa Cecilia, en fin, ¿no? Una cantidad de santos impresionante. Y una vez que todos estos santos están implícitos en la cultura, pues se le relaciona con otras deidades, ¿no? Por ejemplo, con las deidades del panteón yoruba. Y bueno, pues los santos se transforman, ¿no? Y representan también otras cosas de la religión africana, ¿no? En el yoruba, en el palo mayombe, en el palo santo, en el candomblé, en el vudú, etcétera. Tenemos la misma referencia, el mismo sincretismo, ¿no? Aquí vemos a los santos de Olube, ¿no? Bailando alrededor del árbol, ¿no? El árbol tan importante. Muchos santos. Por ejemplo, tenemos la narración de Santa Brígida, la del Valpurgis, ¿no? Que era una santa, hija de un rey anglosajón, ¿no? Que se convirtió en Santa Brígida, ¿no? Y que pues es otro de los ejemplos de cómo las tradiciones se van totalmente transformando. Y llegamos hasta nuestros tiempos, definitivamente. Vamos a ver qué nos dicen por aquí, porque están muy activos en el chat, lo cual nos da muchísimo gusto. Dice Crisel, yo creo que también era híbrida, ¿no? Ah, pues, a ver si tengo alguna imagen por aquí, permítame. Rápidamente hacer la relación. Okay. Ah, sí, la tengo. Wow, justo cuando abrí me la encontré. Ok, vámonos.
con nuestra Mitlancíhuatl, nuestra Coatlicue, nuestra diosa Tonatzin, pues no es más que otra Semiramis, señores, ¿no? Pintada originalmente por Marcos Zipatli, por petición del fraile Zumárraga, ¿no? Con la aparición, curiosamente, del libro al mismo momento, el Nican Mopoa, ¿no? Explicando todo el misterio. Aquí hay otra palabra clave: misterios de la Virgen. En el rosario se leen los misterios. ¿Y quién tenía misterio escrito en la aura o en la frente? ¿Quién iba coronada? ¿Quién está entre rosas y espinas? Exactamente, Babalón, Semiramis, ¿no? Entre rosas de Castilla, curiosamente, y espinas. ¿Por qué rosas? Porque es la flor, y es la espina, es la belleza, y es el dolor, es un paradigma y es un paradoja. ¿Dónde teníamos entonces a Nimrud Semiramis? ¿Y qué hay abajo del mundo? Hay un pequeño angelito que representa a Tamuz o a Domuzi. ¿Y qué tenemos en la Virgen de Guadalupe? Un angelito, ¿no? Que también la sostiene y que tiene rosas. En otras versiones, la Virgen, recordemos que está coronada y está arriba de una luna. Una luna. Siempre vamos a ver la luna representada una y otra vez. ¿Quién está coronada por la luna? Ok. Así que bueno, pues la luna. ¿De qué color era originalmente? El manto era azul y la túnica era roja rosa, ¿no? La doctrina del shock, como ya hemos visto, MK Ultra, los colores de la relativización francmasónicos o masónicos son rojo y azul. Y en su manera light, digamos, rosa y azul. Así que hay hay muchas vírgenes, sobre todo en Europa, ¿no? Vestidas de rosa y azul. Vamos a ver qué nos dicen por aquí en el chat. Se me pierde el chat un momento. Santo heterosexual, santo pedófilo. ¿Cómo es posible, Batman? Santos filósofos que están en el logo, Batman. Santiago. Jacqueline, qué salto, parce. Sí, pues Jacqueline es el femenino de Jaco, ¿no? Santiago, el mismo Jesucristo tenía un hermano Tiago, como Santiago de Compostela. Ese es el Papa Juan Pablo II. Sí, ese era el Papa Juan Pablo II. Grisel ríe. Nos dice Tutunacú que él le reza a San Cipriano para que todos me den el amor que necesito. ¿Qué tal? A ver, vamos a ver si encontramos la referencia a San Cipriano. ¿Saben que la televisión también tiene un santo? Santa Clara la encuentro como la santa de la televisión. Hombre, yo pensaba que era la Rosa de Guadalupe o cada quien su santo. Pero bueno, San Cipriano. Además, Cipriano, como debería de decirse realmente, de Chipre, ¿no? Que hay toda una historia al respecto. No lo tengo en mi lista, te lo debo, mi estimado. No lo tengo aquí por lo pronto. También tenemos santos para las enfermedades. Para la artritis, curiosamente Santiago. Para la mordida de perro, San Humberto. O sea que cuando vas por el tránsito y se te acerca un policía, tienes que llevar tu estampita de San Humberto. Mordida de víbora, cuando vas a ver a las amigas, llévate a una estampita de San Hilaria. Para la ceguera, San Rafael, bueno, pues es que Rafael es el arcángel médico, ¿no?
Para el cáncer, Santa Peregrina. Para la sordera, San Mauricio. Hay que mandarles unas estampitas al gobierno de San Mauricio. Para enfermedades en los senos, Santa Ágata. Enfermedades en los ojos, Santa Lucía. Enfermedades en la garganta, San Blas. Epilepsia y nerviosismo, San Vito. Enfermedades de los pies. Ah, por eso bailaban el baile de San Vito y por eso a los que sufren de movimientos involuntarios, clónico-espásmicos, le dicen que bailan el baile de San Vito. Mira qué curioso. Enfermedad de los pies, San Víctor. Para la fiebre, San Jorge, que también ya me lo descontinuaron de los santos. Gota, San Andrés. Vesícula, San Liberio. Dolor de cabeza, San Daniel, que es un personaje de hecho de Sumer, que no, de los asirios, ¿no? Daniel ya. Enfermedad del corazón, San Juan de Dios. Para la locura, Santa Dimna. Para la esterilidad, San Giles. No, esa mejor que que ya no tengan hijos, ya no se reproduzca. Enfermedad de la piel, San Roque. Para los bebedores, San Nicolás. Y antes de llegar a la cristiandad como tal, a Roma, ¿no? También hubo el nicolaísmo, que se llamaba, ¿no? Que era una especie de protocristianismo que se estableció en Roma. Vamos a ver qué nos dicen por el chat. Y nos dice por aquí, ay Nacho, pues no escucha tus rezos, que mal. Yo le rezo a las pesadillas de mi vecina. Y Artus Alaña nos da una expresión de sorpresa. Miren la manipulación, le tienen santa hasta para ir al baño. Esta santa sí me gustó, Santa Ágata. Es lo mismo de los japoneses, hindúes, dioses o espíritus para todo. Exactamente, ay, de hecho les debo. Tengo por ahí, pero no la tengo a mano, una virgen pintada por un clan de samuráis que se convirtió al catolicismo. Increíble, ¿no? Y también otro de una virgen y un ovni. Es muy extraño. Pero bueno, será en otro momento. Y Arturo Salinas dice que no son monoteístas los japoneses, ¿no? Porque viven en un eclecticismo entre una cultura ancestral, animista, ¿no? Que es el shintoísmo, y una brochecito, una pintada de budismo, ¿no? Y además, pues en Japón hay diferentes formas de creer en diferentes cosas. De hecho, el sintoísmo también tiene un dios solar que curiosamente, como los antiguos germánicos, ¿no? Antes de que el matriarcado sucumbiese, la diosa solar era una diosa, hasta tú, ¿no? Como la diosa Sune de los germánicos o la diosa escandinava Sol, con acento en la O, Sol, sería el dios femenino de la diosa, y obviamente después con los romanos y con las culturas que vinieron después, que eran patriarcales y faleocráticas, el sol se volvió masculino y Mona, que era la luna, se volvió Moon, luna, hombre, ¿no? Ya no era Selena, ahora era un dios, una diosa solar, ¿no? Como la Coyolxauhqui. Ok, vamos a ver qué más tenemos por aquí antes de irnos. Y dejar para la próxima algunos temas. Sí tengo... Hablando de misterios, que se rezan los misterios, que el rosario... El rosario también es una línea de cuentas que es prácticamente universal. Los griegos desde antes cargaban con rosario, ¿no? En toda Asia Menor habría rosarios, ¿no? Los tibetanos usan un rosario. Esto es otra cosa que como veremos después en el programa posterior, fue incorporado, ¿no? A la parafernalia y a la tradición de la Iglesia Católica. Y bueno, habíamos dicho, ¿no? Pues aquí tenemos el culto al Hijo de varias formas. De los egipcios, Horus; entre los persas, Mitra; entre los filisteos, los gentiles y los hebreos,
Jesús, Yeshua, mejor dicho, el iluminado, el que se rebeló contra el hinduismo y sus reglas de castas brahmánicas, etcétera, el Buda, también con su aura solar, y bueno, más antiguamente Krishna, también con su aura solar. Horus, curiosamente, era un dios del sol, así que es reiterado, ¿no?, que sea solar. Y como muchos de los primeros dioses fueron, eh, digamos que, representados en forma de un ave. Posteriormente vamos a tratar, por ejemplo, el tema de la iconología de la paloma, del Espíritu Santo, y cómo se fue transformando de un fénix a un águila, de un águila a una, en algunas tradiciones a una paloma, ¿no? En otras tradiciones continuó como un águila. Y pues yo creo que va a ser muy interesante. Aquí tengo la imagen, la encontré. Perfecto. Tenemos que había una trinidad babilónica, la Santa Trinidad, ¿no? Tamuz, el hijo, Nimrud, el padre, y Semiramis también sería de alguna u otra manera simbolizada como la paloma. Todavía se canta por ahí en la España del siglo XIX, ¿no? Principios del siglo XX había una zarzuela que se llamaba La Verbena de la Paloma. Y la verbena, como la romería, es un culto, unas fiestas a la diosa o a la Virgen. Y todo queda ahí implícito en el folclore, ¿no? No solamente en las grandes élites o en los dirigentes, sino está impreso en las costumbres y tradiciones de los pueblos. Entonces, vamos a dejar para un próximo programa los obeliscos, los templos, las torres. Vamos a ampliar un poco tal vez lo que nos hablaba Lady Arches respecto a cruces y signos crísticos. También para la próxima, si nos da tiempo, hablaremos entonces de Constantino y la cruz, ¿no? De cómo se volvieron los romanos cristianos, cómo pasó de Babilonia a lo medo persa y de Grecia a Roma. Y muy posiblemente para otro programa pues hablemos de las reliquias del romanismo. Así que para despedirnos les voy a dejar con esta melodía que parece les agradó. Mientras tanto, me despido para guardar el video y continúo un momento con ustedes. Gavilano Paloma, estuvo muy bueno.